Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada Investigación en el Sistema Penal Acusatorio, que hace parte del ciclo de formación en Derecho Penal. Asimismo, damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas en este momento. Dentro del actual sistema penal acusatorio que rige la mayoría de los procesos penales que cursan en los estrados judiciales, se requiere de un proceso de investigación profundo, sólido, técnico y respetuoso del debido proceso. Esto mismo debe garantizar un desarrollo del juicio a partir del análisis de todos los elementos de conocimiento, estos elementos posibles que no solo se van a determinar en las etapas de indagación y asimismo en la etapa de investigación, sino que se va a tener en cuenta a lo largo de todo el proceso penal. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Luis Fernando Bedoya Sierra. El doctor es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos, Pruebas Penales y además otras áreas. Candidato a doctor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, autor al mismo tiempo de varios textos jurídicos sobre el sistema acusatorio, profesor universitario y actualmente se desempeña como magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten de esta actividad serán atendidas por servidores de la Escuela Judicial. Bienvenido, doctor Luis Fernando Bedoya Sierra. Tiene usted el uso de la palabra. Desde la ciudad de Medellín, un cordial saludo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y por supuesto a todas las personas que se han vinculado a esta videoconferencia. A lo largo de esta hora vamos a hablar sobre algunas particularidades de la investigación en la Ley 906 de 2004. Un ineludible punto de partida es entender que el proceso penal es esencialmente falible y que esa falibilidad se explica incluso desde la selección de la hipótesis o de las hipótesis que se integran al tema de prueba. Y otra fuente de equivocación o que hacen falible este proceso son los yerros en los que se puede incurrir al momento de la demostración de esa hipótesis que ha sido seleccionada, lo que puede estar explicado en los riesgos propios de las pruebas, un testigo que falta la verdad dolosamente o que lo hace por una indebida percepción de los hechos, un perito que no está suficientemente capacitado o que se basa en una ciencia que no está suficientemente desarrollada, y a ello hay que sumarle los prejuicios, los sesgos y otros vicios del pensamiento que hacen del proceso penal y de toda la actuación penal en general lo que podríamos denominar un campo minado para los derechos fundamentales. Desde esa perspectiva debemos entender las reglas procesales como una forma de desarrollo de las garantías debidas a los procesados y a las partes, pero también como una forma de contención del error judicial. Destacan entre ellas la cláusula de exclusión, la confrontación como garantía judicial mínima y como método necesario para la depuración de la prueba, la autenticación, las nuevas reglas de prueba pericial y muy especialmente el establecimiento de unos estándares de conocimiento a lo largo de la actuación penal que le indican al funcionario desde cuándo puede intervenir la Fiscalía, según los requisitos previstos en el artículo 250 de la Constitución, hasta cuándo procede la formulación de imputación, la acusación a la condena. Debe resaltarse que la presencia de esos estándares
si bien es importante, ha de tener una incidencia mucho más positiva en la medida en que se establezca su sentido y alcance. Solo a título de comentario tangencial, hemos de establecer o de resaltar los grandes debates que existen a nivel local e internacional acerca del alcance del concepto de convencimiento más allá de duda razonable. La investigación en la Ley 906 de 2004 tiene dos momentos claramente diferenciables, conectados entre sí y de una importancia determinante para el cabal ejercicio de esta función pública. Lo primero es la delimitación de la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes y lo segundo, la verificación de esa hipótesis entendido como actuación de parte. En los sistemas de permanencia de prueba solía conjugarse o suele conjugarse el proceso de verificación y demostración, porque todo va ocurriendo al mismo tiempo. Se toma una declaración para verificar una hipótesis y esa declaración automáticamente queda convertida en prueba. En este tipo de modelos sucede algo sustancialmente diferente, como quiera que la parte debe delimitar la hipótesis y debe verificarla antes de presentarla ante los jueces. La noticia criminal implica o da lugar a la primera generación de hipótesis. En ese sentido, el artículo 250 de la Constitución Política establece uno de los estándares de conocimiento de los que hablábamos y en el nivel de probabilidad. En este nivel el fiscal debe verificar que los hechos revisten las características de un delito. Para ese momento e incluso a lo largo de la acción es posible que concurran varias hipótesis factuales. Y este tema es supremamente importante, no solo para la delimitación de la investigación y la ejecución de la misma, sino a lo largo de la actuación. Un ejemplo, un caso paradigmático nos ilustra sobre el particular. Fue bastante famoso en Colombia el caso del piloto que luego de embriagarse y drogarse, salió en su vehículo, salió a conducir su vehículo y causó un accidente en el que murieron varias personas. La fiscalía tenía ante sí como menos dos hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido. La primera, una compatible con un homicidio culposo, y la segunda, compatible con un homicidio en la modalidad de dolo eventual. Sabemos que finalmente optó por esta hipótesis. Pero si bien estas dos hipótesis desde el punto de vista fáctico tienen bastantes puntos en común, había un elemento que las diferenciaba. Como quiera que para predicar la existencia del homicidio culposo, debía predicarse o sostenerse que la persona que generó el riesgo confió en evitar el resultado muerte en este caso, mientras que la hipótesis por la que optó la Fiscalía, la homicidio bajo la modalidad de dolo eventual, suponía que esta persona dejó librada al azar la no producción de ese resultado. Entonces, por regla general, estas primeras hipótesis que surgen al recibir la noticia criminal no son producto de un estudio depurado de la norma. Esto no es problemático. Lo que resulta verdaderamente problemático es que las primeras hipótesis que se van generando de manera más o menos intuitiva sean las que se incluyan en la imputación y en la acusación y quizás en la sentencia misma, sin hacer un necesario proceso de depuración. ¿Cómo accede la Fiscalía a la noticia criminal? El artículo 250 superior hace alusión a las formas típicas de acceder a ese conocimiento: de oficio, por petición especial, por denuncia o por querella. Sobre la denuncia y la querella deben resaltarse los siguientes aspectos. Son supremamente importantes como instrumentos a través de los cuales el Estado tiene conocimiento de un hecho o de unos hechos que pueden tener las características de una conducta punible. Eso no implica que se pierda su esencia de ser declaraciones rendidas por fuera del juicio oral. En la práctica, en ocasiones, ante la importancia de estas declaraciones de las víctimas, generalmente de cualquier ciudadano, materializada en la denuncia o en la querella, por su importancia para el inicio de la investigación, suelen darse o intentar darle un peso superlativo como prueba,
sin el agotamiento de los requisitos establecidos en la ley, lo que constituye claramente un error porque son, insistimos en esencia, declaraciones y como tales deben ser tratadas, sometidas a las reglas de la prueba testimonial, especialmente en lo que atañe a las reglas de la prueba de referencia. De esa primera selección de las hipótesis debe resaltarse lo siguiente. Son solo hipótesis que incluso en ocasiones pueden ser seleccionadas arbitrariamente. En el ámbito internacional se hizo bastante famoso el caso denominado Los 5 del Central Park, que ha tenido bastante difusión en los últimos días, como quiera que esta historia fue reproducida. Lo que se predica, diversas hipótesis que la Fiscalía tenía ante sí, por razones que aún están en discusión, se optó por una según la cual los 5 muchachos que a la postre fueron condenados y encarcelados durante muchos años, fueron quienes violaron y agredieron brutalmente a una mujer en dicho parque. Este caso pone sobre la mesa una problemática bastante sensible en materia de derecho penal, y es que existe la posibilidad de que una hipótesis falsa sea demostrada más allá de duda razonable al interior del proceso. Y ello se explica porque el proceso es esencialmente falible, el proceso tiene margen de error considerable y es posible que este tipo de casos que fueron mal juzgados caigan en ese margen de error. En Colombia ocurrió un caso, bueno, casos equiparables. Uno de ellos, el tratado en la sentencia 44599 de 2007, de una señora llamada Eva Lucy Muñoz Catuche, una campesina de El Cauca. ¿Qué sucedió? La Fiscalía recibe la noticia criminal a través de una llamada anónima. La noticia criminal daba cuenta de que un sujeto llamado Nelson, quien convivía con su esposa, con sus hijos y al parecer con otras personas, almacenaba droga y armas en su residencia ubicada en un paraje del municipio de Guapi, Cauca. A partir de esa información se ordena un allanamiento en el que participan los investigadores y un elevado número de miembros de la Armada Nacional, habida cuenta de los problemas de orden público. Al llegar al lugar, como era de esperarse, encuentran a la compañera de Nelson y a los hijos. Y en el lugar es hallada una gran cantidad de base de datos. A partir de esa información, la Fiscalía tenía ante sí varias hipótesis. Una, compatible con la responsabilidad penal de la señora Eva Lucy, que suponía que esta podría ser coautora o de alguna otra manera partícipe en ese delito. Y la otra, que el único responsable de esa droga era el sujeto inicialmente señalado y que la presencia de esta ciudadana se explicaba en razón de la familiaridad que tenía con el, llamémoslo, sospechoso. Finalmente, la Fiscalía optó por incluir en la imputación y en la acusación la hipótesis de coautoría, valga aclararlo, sin que se hayan consultado todos los elementos normativos que integran esta figura. Esto dio lugar a la condena de esta ciudadana, que posteriormente fue objeto de casación al interior de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué es importante resaltar que lo de las hipótesis son solo estos, posibilidades? Porque cuando se asume que la hipótesis que plantea la Fiscalía es la que corresponde con lo que realmente sucedió, se abre la puerta a justificar la abolición del debido proceso en aras de la justicia material, como que se justificara cambiar las reglas de prueba y las garantías debidas al procesado para hacer justicia material, pero esta entendida como la decisión acorde a la hipótesis inicialmente seleccionada por la Fiscalía, sin sentar mientes en que esa hipótesis puede corresponder a un error, tal y como se ha demostrado. El segundo aspecto en este primer componente de la delimitación de la hipótesis es la de la relevancia jurídica de los hechos. Esto naturalmente solo puede predicarse frente a una o varias normas penales en específico
y supone definitivamente la correcta interpretación de la ley penal. De ahí que puede afirmarse o catalogarse como menos diociosa alguna aseveración que hizo Carrera cuando estaba recién empezando el nuevo sistema, el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, en el sentido de que ya la teoría del delito había quedado desplazada a un segundo plano, y esto definitivamente es una necedad. Entonces, la correcta interpretación de la ley es relevante desde muchas perspectivas. La primera, porque al establecer los elementos estructurales de una determinada conducta punible, los que prevé el legislador en abstracto, pues puede descartarse o verificarse que la hipótesis inicial encaja o no en esa norma. Por ejemplo, si se había dado la hipótesis de peculado porque el sospechoso tiene la calidad de servidor público, al momento de mirar los elementos estructurales de la norma, puede verificarse que para ello se requiere que el sujeto activo tenga o haya tenido la disposición jurídica y o material del bien. Descartada esta relación, pues deberá establecerse la posibilidad de otro delito o descartarse la relevancia penal de los hechos. Pero la correcta interpretación de la norma penal es determinante para orientar la investigación. En la medida en que implica formular preguntas de orden factual que deben ser resueltas a través de los respectivos actos de investigación, o mejor, a través de las evidencias que se espera encontrar con los respectivos actos de investigación. Alguien denuncia que Pedro tuvo relaciones sexuales con una joven que tiene síndrome de... En principio, la Fiscalía podría intuir que se está ante la hipótesis de un delito de acceso carnal con persona en incapacidad de resistir. Durante muchos años, en el programa de investigación solamente se incluía la verificación de que la relación sexual existió y la verificación de esta especial condición mental. Sin embargo, la jurisprudencia paulatinamente ha desarrollado este tipo penal y ha incluido un elemento supremamente importante que tiene que ser verificado durante el proceso investigativo, y es la incidencia de la condición mental en la posibilidad de que esta persona comprenda la relación sexual y la pueda aceptar libremente. Incluye un nuevo aspecto en el programa metodológico y por ende pues han de desarrollarse actos de investigación orientados a obtener la respectiva evidencia. Otro ejemplo relevante sobre este tema está en el ámbito de la violencia intrafamiliar. Supongamos que Pedro golpeó a su esposa en el rostro. Recibida la denuncia, la Fiscalía podría tener ante sí un supuesto delito de violencia intrafamiliar agravado por el género del sujeto pasivo. Anteriormente era suficiente con verificar el vínculo de parentesco o la relación de parentesco entre el sujeto activo y el pasivo, la agresión misma y el género del sujeto pasivo. Sin embargo, recientemente la Corte Suprema de Justicia, tras estudiar los antecedentes legislativos de esta causa, entendió que la misma apunta a proteger un bien jurídico en particular, como lo es el derecho a la igualdad, y su contracara, la prohibición de discriminación. Y a raíz de ese estudio y de algunos referentes de derecho comparado, la Corte concluyó que este agravante no se configura solo por el hecho de recaer sobre una mujer, sino que es necesario además verificar que la conducta del sujeto activo reproduce la pauta cultural de discriminación de las mujeres. Entonces, naturalmente, en la hipótesis, la norma correctamente interpretada o a la luz de esta interpretación que propone la Corte, genera una nueva pregunta de orden factual que tiene que ser resuelta a partir de la correcta dirección del programa de investigación. En suma, la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes supone, primero, un abordaje absolutamente cuidadoso de la noticia, un conocimiento profundo del derecho penal
Y tercero, la actuación objetiva del investigador, y solo así podrá hablarse de un verdadero programa metodológico. Al comparar los modelos investigativos de la Ley 906 de 2004 y la Ley 600 de 2000, generalmente surge un interrogante acerca de si en la Ley 906 está reevaluado el concepto de investigación integral. Y esto de cara a todos los elementos que debe incluir la Fiscalía en su hipótesis factual y por ende en el programa de investigación. Como necesario punto de partida debe tenerse en cuenta que la Fiscalía tiene la obligación de verificar que está ante una conducta punible, y ello implica la verificación de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Ahora bien, si se hace una lectura rápida de la Ley 906 de 2004, podría entenderse que, por ejemplo, la inimputabilidad siempre estará a cargo, en su demostración siempre estará a cargo de la defensa. Sin embargo, ello no es tan... Y un caso resuelto hace unos años por la Corte Suprema de Justicia permite hallar algunas de las razones. Ocurrió que en el anexo psiquiátrico, varias de las personas allí recluidas accedieron carnal y violentamente a uno de sus compañeros. La Fiscalía se ocupó de los elementos objetivos y subjetivos del tipo, de la antijuridicidad, pero a pesar de haber ocurrido en este tipo de centros destinados a personas que pueden tener alguna afectación mental, no se orientó la investigación de ninguna manera a establecer una posible inimputabilidad. Cuando el caso llega a la Corte Suprema de Justicia, se opta por la anulación por este tipo de omisiones, y eso genera un interrogante acerca de qué sucede cuando en el proceso penal o en algún momento de la actuación penal se avisora una posible inimputabilidad. Y debemos aclarar que esto es relevante para dos aspectos perfectamente diferenciales. Lo primero, para la determinación de la responsabilidad penal, pero además es trascendente para el desarrollo mismo del proceso, porque siempre debemos preguntarnos si, por ejemplo, el imputado está en capacidad de comprender los hechos que le están siendo comunicados o está en capacidad de comprender la acusación. Otro caso que resulta paradigmático frente a esta problemática tiene que ver con supuestos abusos sexuales atribuidos a personas que recién han adquirido su mayoría de edad, cuando sostienen relaciones sexuales con su novio o su novia que es menor de 14. En esos casos, la verificación del tipo objetivo, quizás del tipo subjetivo, no requiera mayor dificultad, pero siempre surge un interrogante acerca de si estas personas eran conscientes de la antijuridicidad de muchachos que pueden estar observando como su par a una persona, así tenga menos de 14 años, y cabe preguntarse si dentro de los planes de investigación obligatoriamente tendría que hacerse una auscultación exhaustiva acerca de este componente, porque de lo contrario podemos exponer a los ciudadanos, a una persona tan joven, a la imposición de una pena tan severas como las que hay en Colombia frente a los delitos sexuales, lo que definitivamente podría arruinar su vida. Y en cuanto al concepto de investigación integral, preguntarnos qué sucede cuando el equipo de la Fiscalía tiene ante sí varias hipótesis alternativas plausibles, como en el caso del piloto. Una hipótesis de un homicidio culposo, una hipótesis de homicidio en la modalidad de... Esta problemática o este fenómeno de las hipótesis alternativas plausibles no solo importa para el denominado juicio de imputación y de acusación, es asimismo trascendente para la determinación de la responsabilidad penal. Pues es sabido que la Corte Suprema de Justicia ha casado sentencias porque entiende que a la par de la hipótesis de la acusación había otra hipótesis alternativa verdaderamente plausible, y ello puede dar lugar, como se entendió, a duda razonable.
Pero también esto es altamente relevante en el mundo de los acuerdos, bajo una eventualidad que, si bien la jurisprudencia ha dejado enunciada, todavía no ha desarrollado. Y es qué sucede cuando la Fiscalía, a pesar de tener ante sí hipótesis alternativas plausibles, opta por una de ellas, le incluye en la imputación, pero luego con la defensa o la defensa está interesada en lograr una negociación acerca de la hipótesis fáctica, solo bajo el entendido de que la alternativa más favorable para el procesado es igualmente plausible, o también es plausible o razonablemente plausible. Luego de la hipótesis, pues debe ocuparse el equipo de la Fiscalía y el de la defensa, cuando realiza una actividad semejante, de su verificación. Partimos de la base de que sin una formación suficiente en derecho penal es imposible realizar una investigación adecuada, porque según se vio, los hechos conducen a una norma, pero la norma correctamente interpretada ordinariamente genera preguntas frente a esos hechos. Tenemos el dato de que una persona sostuvo una relación sexual con una joven, tenía síndrome de Down, pero al evaluar los elementos estructurales de este tipo, tenemos que preguntarnos si esa condición mental en verdad le impedía a esta persona comprender y decidir sobre la relación sexual. En el mismo sentido, cuando tenemos el caso del procesado que le pegó a su esposa de cara al agravante previsto en el artículo 229, tendremos que preguntarnos si ese comportamiento reproduce la ya referida pauta culpable. Va a ser muy importante que la Fiscalía indague por el contexto en el que ocurren los hechos, valga la aclaración, sin que pueda descartarse que una conducta aisladamente considerada pueda enmarcarse en el tipo de violencia intrafamiliar agravado. En el mismo sentido, si el servidor público participó en la apropiación de los dineros, pues hemos de tener que verificar si tenía o no la disposición jurídica o material de los mismos. En ese proceso de verificación de la hipótesis, entendido como acto de parte, deben considerarse, primero, los límites para la obtención de la evidencia. Debe destacarse en este ámbito la figura de la cláusula de exclusión como respuesta a los excesos en materia investigativa, como lo explican sus orígenes por allá en el activismo judicial norteamericano de la década de los 60, 70, pero esto implica el desarrollo de todo un marco teórico acerca de, o que permita mejor establecer cuándo un acto de investigación está sometido a reserva judicial o no, para lo que es determinante el concepto de expectativa razonable de intimidad, al que hace alusión el artículo 230 de la Ley 906 de 2004. Ello para establecer, por ejemplo, si el hecho de preguntar en un banco acerca de si el procesado tiene una cuenta, más no sus movimientos, requiere orden o no requiere orden, está sujeto a control, o si acceder a las conversaciones vía chat suministradas voluntariamente por una de las personas que participó en las mismas, si esto requiere orden o no requiere orden. En el mismo sentido, ¿cuáles son los requisitos para que pueda hablarse de evidencia a plena vista? Una figura regulada en el artículo 230 ya mencionado como una de las excepciones a la orden para la orden judicial de allanamiento y registro. Y asimismo preguntarse cosas como las siguientes a propósito del caso de la señora Eva Lucy Muñoz Catucci. Si puede un allanamiento estar fundamentado exclusivamente en información anónima, para lo que va a ser determinante revisar no solo la reglamentación legal sobre el manejo de los informantes, sino lo establecido por la Corte Constitucional en el sentido de que este tipo de información podrá ser el soporte de la diligencia de allanamiento y registro, siempre y cuando tanto el fiscal como el juez puedan tener acceso a ese testigo. Y es natural que si estamos hablando de información anónima, ese acceso no va a ser posible. Y todo esto
bajo la idea de que un acto tan invasivo como el allanamiento pues debe ordenarse a partir de información que tenga unos mínimos parámetros de confiabilidad. Debe asimismo considerarse en el programa investigativo las garantías del procesado como un límite al Estado. En este contexto, debe resaltarse la prohibición de valorar el silencio. Pero esto que todos conocemos como una garantía prevista en el artículo 33 de la Constitución Política, en la práctica entraña dificultad, sobre todo para establecer cuándo se activa ese derecho. Y en la misma línea, ¿qué sucede con las manifestaciones verdaderamente espontáneas del procesado? En el caso de Eva Lucy Muñoz Catuche, la Corte arribó este tema, como quiera que la señora fue capturada al inicio de la diligencia de allanamiento y registro, pero para establecer su responsabilidad se tuvo en cuenta su comportamiento, su falta de colaboración durante el desarrollo de dicha diligencia. En ese evento claramente se había activado el derecho a no declarar en su contra, porque ello siempre ocurrirá sin ninguna duda cuando la persona es capturada, obviamente cuando la persona ha sido objeto de imputación o acusación, pero a la luz del artículo 282 de la Ley 906 de 2004, el derecho también está activado cuando ya el Estado tiene información suficiente para considerar que alguien es sospechoso de la conducta punible. Por eso la norma establece que deberá escucharlo en interrogatorio indiciado y no en entrevista. Durante todo el programa de investigación deben tenerse en cuenta los requisitos de cada medio de prueba y esto ha generado dificultades en la práctica por la enorme transformación en el manejo de la prueba testimonial, porque en el anterior sistema todo se iba incorporando paulatinamente, pero en este, por regla general, solo será un testimonio valorable el que se practica en el juicio oral. Y en este contexto debe existir absoluta claridad sobre lo que es y no es prueba de referencia, la diferencia entre prueba de referencia y los medios utilizados para llevarla al juicio oral. En este punto ha generado una dificultad muy notoria el análisis de los dictámenes periciales emitidos por psicólogos cuando los mismos versan o incluyen la declaración del menor que comparece en calidad de víctima del delito, porque se venía consolidando una suerte de tradición según la cual y con el dictamen podrían incorporarse todas estas declaraciones y luego el juez podría libremente tomar cualquier aspecto de ellas para sustentar la condena. Pues hoy en día lo que se ha planteado es que si la Fiscalía está interesada en llevar como prueba de referencia esa declaración del menor, pues debe agotar todo el trámite previsto en el ordenamiento jurídico y es posible que en ese evento el psicólogo sea simplemente el instrumento para llevar a juicio esa declaración rendida por fuera del juicio oral. Frente a este punto y en lo que atañe a la investigación de los delitos sexuales u otros delitos graves cometidos en contra de menores, la jurisprudencia ha hecho hincapié en que la Fiscalía tiene tres posibilidades frente al manejo de la prueba. Uno, presentarla como prueba de referencia. Dos, la práctica de una prueba anticipada, que ha sido recomendado tanto por la Corte Suprema como por la Corte Constitucional. Y tres, la presentación del testigo en el juicio oral. Sin embargo, esta prerrogativa relevante por demás, notoria por demás, no implica que la Fiscalía pueda omitir las reglas de debido proceso frente a cada una de estas utilizaciones. Entonces, si opta por presentarlo como prueba de referencia, va a tener que pedirlo expresamente y va a tener que agotar todo el trámite que ha sido decantado por la jurisprudencia. Si decide llevar el testigo al juicio y el testigo se retracta o cambia la versión, pues va a tener, si es que pretende que se utilicen sus declaraciones anteriores, agotar todo el trámite de incorporación de una declaración anterior a título de testimonio adjunto, etc. En cuanto al manejo de las evidencias físicas y documentos, el programa investigativo también tiene que incluir la siguiente consideración. Lo primero
es que, aunque la cadena de custodia está regulada en el ordenamiento jurídico como obligatoria e incluso mencionada en la Constitución, el tema de la autenticación de evidencia sigue siendo una cuestión de hecho y no de derecho. Es un asunto eminentemente probatorio. De ahí que se haya acuñado el concepto de que autenticar es demostrar que una cosa es lo que la parte está diciendo que es. ¿Qué implicaciones tiene esto en el diseño y la ejecución del programa investigativo? Que debe generarse una microhipótesis o una hipótesis pequeña en torno a la evidencia y esa microhipótesis se inserta en la teoría del caso. Ello porque la pertinencia siempre dependerá de este tipo de explicaciones. Miremos, por ejemplo. Una huella dactilar del acusado no es pertinente por ser una huella dactilar del acusado, lo será en la medida en que se construya una microhipótesis que la haga pertinente. Por ejemplo, la hipótesis es la huella dactilar del acusado hallada en el lugar donde ocurrió el homicidio y es pertinente para demostrar que pudo estar en ese lugar. De la misma manera, la cocaína o una muestra de cocaína no es pertinente por ser cocaína. Es pertinente en la medida en que se haya construido una microhipótesis en torno a la misma. Esta es la cocaína hallada en poder del procesado cuando se disponía a viajar a España o a Estados Unidos. De lo mismo sucede con muestras biológicas. Por ejemplo, una muestra de sangre de la víctima no es pertinente solo por ello. La teoría que la hace pertinente podría expresarse de la siguiente manera: es una muestra de sangre de la víctima hallada en la camisa del procesado y sirve para demostrar X o Y cosa. Al respecto, debe considerarse la división que suele hacer la doctrina de las evidencias a efectos de medir el impacto de los errores en la cadena de custodia entre evidencias esencialmente confundibles o alteradas, evidencias fácilmente perceptibles por los sentidos y una intermedia que son las en principio confundibles y susceptibles de ser marcadas. En el primer grupo estarán las muestras biológicas, es un ejemplo bastante notorio, porque primero no se pueden identificar a plena vista y los segundos que son evidencias que se pueden alterar por las condiciones a las que son sometidas. Del segundo grupo puede ser un ejemplo una fotografía de la residencia de la víctima, como quiera que la víctima estará en capacidad de identificarla, para lo que bastarán algunas preguntas muy elementales para asentar las bases. Y el tercero, una botella, por ejemplo, que es en principio confundible porque pertenece a una serie, pero que puede ser marcada, por ejemplo, con la firma del investigador y eso la hace única. Esta diferenciación es muy importante porque frente al primer grupo de evidencias, naturalmente ha de ser mucho más importante el rigor en los protocolos de la cadena de custodia. Debe ser correctamente embalada, rotulada, etc. Y frente a las otras, sin desconocer que esto es una obligación legal, los errores van a tener un menor impacto. En todo caso, siempre que se cuestiona la autenticidad de la evidencia por problemas en la cadena de custodia, debe mostrarse el impacto que tuvo el error en lo que entendemos como autenticación de la evidencia física, y esto naturalmente debe considerarse en el proceso de investigación. Finalmente, en materia de prueba pericial, el ordenamiento jurídico colombiano de un giro de 180 grados, orientado, entre otras cosas, a romper una tradición bastante centrada en depositar la confianza en el perito solo por su condición de ser un profesional en una determinada materia. La regulación en la Ley 906 de 2004 es más amplia, y en el artículo 417, bueno, y en otras normas siguientes, se regula la prueba pericial en aspectos que antes no era muy considerados, porque debe establecerse, según los primeros numerales de esa norma, la calidad del perito, pero también se hace un énfasis muy importante en la calidad de la ciencia. Y asimismo debe explicarse
la transición entre la premisa general, la técnico-científica, y la conclusión en el caso concreto. En este contexto de la prueba pericial, la jurisprudencia ha diferenciado la base fáctica y la base técnico-científica, porque, según anotábamos antes, estaba bastante arraigado aquello de que con un perito podría incorporarse cualquier información, así fuese prueba de referencia. Entonces, en la sentencia 5637 de 2018, entre otras, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que la base fáctica del dictamen debe probarse según las reglas del debido proceso y sin que pueda perderse de vista que en ocasiones es el mismo perito quien lleva esa información, como sucede con el legista, que es quien observa las heridas, la trayectoria de las mismas y a partir de ello emite una opinión. Sobre esta base, entonces, podemos establecer que en los denominados juicios de imputación y de acusación, esto es, los análisis que realiza la Fiscalía General de la Nación para establecer la procedencia de la imputación o la acusación, valga la redundancia, se pueden identificar tres aspectos. Lo primero, la delimitación de la hipótesis factual. Lo segundo, su calificación jurídica. Y finalmente, la verificación de que tiene suficiente soporte probatorio. Esto es, que se cumple el estándar o los estándares dispuestos por el legislador para su procedencia. Sobre la trascendencia constitucional de imputar o de la decisión de acusar o no, de imputar o no, debe resaltarse lo siguiente. Esta es una decisión del Estado que puede afectar el buen nombre del ciudadano, le puede acarrear los costos de una defensa, lo expone a medidas cautelares y además que lo somete a un proceso que es esencialmente falible, como se resalta en la doctrina comparada. El hecho de que una persona sea acusada ya implica introducirlo en esa maquinaria procesal, cuyo resultado en ocasiones es impredecible, bajo el entendido de que esta es una acción humana esencialmente falible y en consecuencia la persona puede estar más cerca de una condena que incluso puede, como se dice en algunos sectores, constituir una falsa condena. Los derechos de las víctimas, la inversión de recursos, etc. Entonces, ¿se puede equivocar el fiscal al momento de realizar el juicio de imputación y de acusación? Por supuesto que sí. De hecho, le son atribuibles los mismos errores que se predican del juez cuando se alega en apelación o en casación. Puede incurrir en un falso juicio de legalidad porque interprete, aplique o deje de aplicar las normas penales, en violación de las garantías, pero también en la violación indirecta de la ley sustantiva, obviamente en el contexto procesal en el que realiza sus actuaciones, porque puede cometer lo que se denominan errores de derecho por falso juicio de legalidad, por ejemplo, cuando la imputación o la acusación se fundan en una prueba ilícita, pero también puede incurrir en errores de derecho, puede suponer una evidencia, como un falso juicio de existencia, o puede tergiversar, cercenar o adicionar el contenido de una declaración, lo que se materializaría en un falso juicio de legalidad, o incurrir en falsos raciocinios, sin ninguna duda. Entonces, si el juicio de imputación y acusación es trascendente de cara a los derechos fundamentales, y el mismo o en estos ejercicios se pueden cometer errores como los que hemos mencionado, surge el interrogante acerca del control material a la imputación, control judicial material a la imputación y a la acusación. ¿Qué aspectos hipotéticamente podría abarcar? Pues la elección de la hipótesis fáctica, la calificación jurídica y la verificación de sus soportes probatorios. ¿En Colombia existe control material a la acusación? La respuesta categórica es no. Cuando se estaba discutiendo la reforma constitucional para la implementación del sistema acusatorio regulado en la Ley 906 de 2004, en los primeros proyectos se incluyó el control material a la acusación y se preveía la competencia, en este caso, en el juez de control de garantías y los escenarios procesales para hacerlo.
Pero a lo largo de las discusiones esta posibilidad se eliminó bajo varias razones, entre ellas la necesidad de que el juez no participara de la determinación o delimitación de la acusación, y dos, que la Fiscalía tuviese más autonomía para el ejercicio de la acción penal. Ello explica por qué en la Ley 906 de 2004 ni están previstos los escenarios para que ello se realice, ni está asignada ninguna de estas competencias. Sin embargo, es una cuestión en pie, es un asunto que vale la pena estarlo revisando para adelantar este proceso de estructuración de un sistema de enjuiciamiento criminal que sea verdaderamente garantista. Finalmente, debe resaltarse que frente a esas hipótesis delimitadas por la Fiscalía e incluso por la defensa cuando opta por proponer una hipótesis alternativa, las partes pueden celebrar estipulaciones, lo que, según el artículo 10 de la Ley 906 de 2004, está orientado primero a la simplificación del proceso, y esto entendido como una característica inherente al sistema adversativo, pero siempre bajo la garantía de protección de los derechos y las garantías de las partes e intervinientes. A la pregunta de qué se puede estipular, en principio podría contestarse que hipotéticamente los hechos jurídicamente relevantes, hipotéticamente los hechos indicadores e hipotéticamente los medios de prueba. Sin embargo, la jurisprudencia se ha orientado, y de forma radical, a que solo se pueden estipular hechos, no contenidos probatorios. Entonces, se pueden estipular uno o varios hechos jurídicamente relevantes, pero la estipulación, primero, no puede implicar en sí misma la desestimación de la hipótesis incluida en la acusación, porque para ello están previstas las figuras del archivo, la preclusión, la absolución perentoria, etc. Y además, la estipulación en sí misma no puede dar lugar a la condena ni generar un estado de indefensión para el procesado, porque para ello la terminación anticipada, por lo menos, están previstas figuras como el allanamiento a cargos, los acuerdos y la aplicación del principio de oportunidad. Si bien es cierto, se ha hecho hincapié en que las estipulaciones deben versar sobre hechos y no sobre pruebas, eso suele tener una dificultad en aquellos casos donde, comillas, las pruebas son hechos jurídicamente relevantes. ¿Y eso en qué caso? Por ejemplo, en los delitos que se cometen a través de declaraciones, falso testimonio, falsa denuncia, injuria, calumnia, etcétera, etcétera, esa declaración constituye un hecho jurídicamente relevante, luego puede ser objeto de estipulación. En los delitos de falsedad documental sucede más o menos lo mismo. El documento hace parte de los hechos jurídicamente relevantes, el documento falsificado. Lo mismo en un delito cometido por un perito en ejercicio de su cargo, y lo mismo sucede con los expedientes y los contratos en los casos de prevaricato y contrato sin cumplimiento de requisitos respectivamente. En suma, las partes y el juez deben velar porque en materia de estipulaciones el acuerdo sea suficientemente claro, la estipulación en sí misma no desvirtúe la acusación ni implique la condena, y que la estipulación verdaderamente contribuya a la depuración del debate. Luego de este rápido recorrido, que por la premura del tiempo implica dejar una cantidad de temas enunciados más que desarrollados, podemos arribar a las siguientes conclusiones. Primero, no es posible estructurar un programa metodológico adecuado si no se decanta la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes, lo que supone el acierto en la selección e interpretación de las normas penales. Segundo, la investigación penal y las decisiones de imputar o acusar comprometen severamente los derechos fundamentales. Y a la luz de lo anterior,
sin perjuicio de la posibilidad de implementar el control material a la imputación y a la acusación, que insistimos, es un debate que todavía está vigente. Ante la ausencia del mismo, se acentúa para la Fiscalía el deber jurídico y moral de actuar con rigor para mantener controlado ese inevitable margen de error inherente a la decisión judicial. Bueno, en estos momentos cedemos de nuevo la palabra a la doctora Mónica para la gestión de las preguntas que se puedan hacer sobre el particular. Muchas gracias, doctor, por su magnífica exposición y pasamos a las preguntas. Primera pregunta, doctor. En el plano probatorio, ¿existe alguna duda diferencial entre la denuncia y las declaraciones anteriores al juicio? Bueno, como lo indicábamos con antelación, esa es una confusión que suele generarse en la práctica, porque se pretende darle un estatus superior a la denuncia por el solo hecho de haber dado lugar al inicio de la actuación penal. Pero de cara a las normas que rigen la prueba testimonial, especialmente el principio de la confrontación, no existe absolutamente ninguna diferencia. Son declaraciones rendidas por fuera del juicio oral que en principio solo pueden utilizarse para refrescar la memoria e impugnar la credibilidad del testigo. Gracias, doctor. Segunda pregunta. ¿El control material a la acusación es compatible con un sistema de tendencia acusatoria? Es absolutamente compatible. De hecho, el control material a la acusación existe en el modelo norteamericano, que es uno de los referentes del sistema acusatorio más cercano o al que más se ha acudido para tratar de entender la dinámica de este sistema de enjuiciamiento criminal. Lo que supone, eso sí, es una asignación puntual de competencias y de generación de espacios claramente definidos para que se realicen. Como estábamos comentando antes, en el proyecto inicial de acto legislativo se preveía que esto estaría en cabeza de los jueces de garantías y se disponía que eso ocurriera en unas determinadas audiencias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las funciones del juez frente a las estipulaciones probatorias? Frente a las estipulaciones probatorias, se acentúa el rol del juez como director del proceso, ello por varias razones. El efecto natural de la estipulación es que dejan de practicarse las pruebas atinentes al hecho estipulado. En consecuencia, cualquier equivocación que se cometa al respecto, bien por la falta de claridad o porque se estipulen asuntos que están prohibidos, según veíamos, inexorablemente va a afectar el juicio oral. Luego, el juez tiene la obligación de velar porque las estipulaciones sean suficientemente claras, porque versen sobre hechos y no sobre pruebas, y debe velar porque las mismas no incluyan aspectos, vamos a denominarlos prohibidos, en la medida en que, como según se dijo, una estipulación no puede implicar el decaimiento automático de la acusación, como tampoco puede dar lugar a la condena ni poner en indefensión al procesado. Un agradecimiento muy especial al doctor Luis Fernando Bedoya por su clara explicación respecto del manejo probatorio, que es determinante para decidir si el proceso debe continuar y si se formula una acusación o, por el contrario, una preclusión. En este aspecto, la Fiscalía debe ser muy celosa del manejo de las decisiones que toma a lo largo del proceso y, por su parte, la defensa debe estar muy atenta a lo que respecte al proceso y principios tan relevantes como el de la legalidad. Por ello, es importante adentrarse de manera más profunda en todo lo relacionado con la investigación, el manejo de las pruebas y los requisitos para ir desarrollando cada una de las etapas dentro de este proceso judicial. Asimismo, un agradecimiento a todas las personas que entre servidores y servidoras judiciales y las demás personas que hacen parte del sector justicia se han conectado a esta videoconferencia. Muchísimas gracias por su participación. Buenas tardes.